Súper. Frederick, ¿algo más? Ah, no, es que estaba listando para participar y se me fue la mano. Ok. Am, entonces procedo con la diapositiva antes de hacer esa pregunta. Los motores gráficos de los softwares de desarrollo de videojuegos o simulación tienen su motor de física, el mismo que se encarga de gestionar las acciones y cálculos matemáticos para simular un sistema físico, verosímil de nuestra, al nuestro para desplegarlo en pantalla. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar visualizando. Quizás aquí les hago algunas preguntas. ¿Qué entienden por física? ¿Qué es verosímil? ¿Qué problemas han visto en la física y en la computación o por qué utilizamos justamente la física en la computación? Ahora sí, Frederick. Ah, sí, puedo comenzar, porque Leonardo levantó la Ah, mano sí. antes que. Dale, Leonardo. Gracias, Frederick. Sí, lo que entenderíamos más por física en los videojuegos es que, digamos, tenemos que simular esa interacción que ocurre en el mundo real para intentar hacer, digamos, juegos simulados, ya sean simulados como en la vida real. Por eso es que, digamos, cómo es que todo esto cómo podemos implementar todas estas cosas que en el mundo real pasan en todos los videojuegos, haciendo cálculos de movimientos, velocidades, los choques de las luces, cómo hacemos que un foco mismo pueda representar dentro de un juego, cómo hacemos que esos daños de luces vayan chocándose y reflejando las sombras y demás cosas. Exacto. Vamos a jugar mucho con simulaciones. Andrés, ¿Mena o Gautier? Mena. Ah, yo. Bueno, en cuanto a mi caso, diría que no necesariamente la realidad, porque también tienes juegos como que de fantasía que tienen sus propias normas físicas, y esto se puede agregar más que nada a la parte de la inmersividad de los juegos como tal o de los programas, puesto que, por ejemplo, en un shooter puedes manejar las balas como un rayo o como un proyectil como tal. Y entonces puedes hacer que sea directamente a donde está mirando el jugador o que sí haya un objeto programado que vaya y tenga una caída y un efecto como tal. Entonces, más que nada diría que es para hacerlo más inmersivo. Súper. Sin duda vamos a customizar y eso, como dices, no solo a lo real, sino también a su propio mundo. Natalia. Mm, Pregunto sobre qué era verosímil y verosímil es como lo más parecido a la realidad posible. Entonces yo creo que para eso sirve la física. No solo para eso, pero sin duda nos gusta poder implementar nuestra física, o sea, la de nuestro mundo verosímil, en un programa también. Súper. Nancy. Y bueno, pregunto igual de algunos problemas de la física en la computación. Y Ujú. algo que yo he visto bastante y han comentado bastante, el que he leído en internet, es los problemas con las colisiones. De tal vez detectar una colisión es solo el primer paso, pero también hay que calcular cómo reacciona cada cuerpo. Y también si un objeto se mueve muy rápido, puede que llegue a atravesar otro sin detectarse la colisión o que los cuerpos se deformen, ya sea con algo que sea un poco tal vez líquido, digamos, o también tal vez algo así como gelatina, son más difíciles de manejar, son cosas que escuché. Sin duda, sabemos que los estados de la materia, cada cuerpo tiene su propia densidad, su propia rigidez, entonces son muchos detalles también que tratamos de representar. Y bueno, en base a ciertas condiciones, también cada programa tiene sus limitancias, es algo que se está complicando. Bueno, no complicando, sino tiene su propio desafío justamente implementar, digamos. Probablemente algunos programas que manejan justamente estructuras, digamos, quizás no usan todas las estructuras que tienen en su región. Por ejemplo, el bambú, digamos, es propio de China, que es algo altamente utilizado en esa región para lo que es construcción, pero capaz softwares americanos no tienen justamente ese componente porque no lo ven propio de sus necesidades, ¿no? Súper, muy bien, Nancy. Las colisiones son un desafío y también los materiales. Kevin. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué es la física, básicamente, como dijo Leonardo, es básicamente estudiar cómo funciona el mundo que nos rodea, básicamente, responder preguntas como cómo se mueven los objetos, fuerzas como la gravedad, etc. Y respondiendo a la pregunta que dijo de cómo se usa en la computación la física, yo lo veo más como nos va a permitir simular cosas difíciles o peligrosas, como un juego, digamos, cuando hay un juego de poner 100.000 cohetes, no sé si vio ese juego, entonces, o sea, eso experimentarlo en la vida real es como imposible, entonces lo puedes simular.
y experimentar sin gastar, o sea, recursos en la vida real. Eso. Exactamente. Muy bien, Kevin. Exactamente, la simulación es un motivo muy esencial de por qué se hace el trabajo también con la computación gráfica de lo que es la física. Como dice Kevin, justamente para evitar el gasto de recursos en lo que sería eso, experimentar con posibles accidentes en todo caso. Muchas de las simulaciones de los cohetes al espacio que se han hecho han tenido que ser, bueno, muchos de los cohetes que se han mandado al espacio han tenido que pasar por una fase previa de lo que es la simulación para antes poder asegurarse de que no haya riesgos suficientes, en especial para las personas, ¿no? No queremos que los astronautas justamente tengan ese conflicto. Eh, Siendo como historia, quizás conociendo ahora que está más en tenés un poco de Elon Musk sobre su especie de SpaceX, quién sabe cuántos intentos de lanzamiento tuvo antes de poder realmente lanzar un cohete al espacio. ¿Alguien sabe un poco de esa historia? Andrés, Alejandro creo que está con la mano levantada. Alejandro, ¿es para participar más allá de la física o la pregunta genérica de Elon Musk y SpaceX? No, era para seguir participando de la física. Ahorita De hablo lo... contigo. Ok. Quizás retoma la parte de la simulación. Kevin, en todo caso. Y que fue mis clics sin querer. Gabriel, ¿o alguien sabe parte de la historia de SpaceX? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Ah, bueno, yo no sé mucho, pero ahorita investigando, estoy leyendo de que tuvieron 3 intentos fallidos al lanzar su primer cohete con éxito. Sí, muy interesante. De hecho, la primera vez que hicieron todo esto, en cierto punto me encanta Elon Musk en su inicio, porque es muy visionario en cómo trata de crear todo desde cero y también darle una nueva industria a Estados Unidos. Justamente empezado a tratar de construir sus propios cohetes por el hecho de que eran muy caros los que ofrecía Rusia y también era complicado justamente encontrar material para eso. Y el coste era muy elevado traer de importar o ensamblar en otras partes, así que se lanzó con toda la inversión que tenía de PayPal para cumplir su sueño de ir al espacio y a Marte. Entonces de ahí empezó justamente todos estos proyectos. Lo curioso es que también su primer intento, finalmente después de que lograron crear lo que eran sus primeros motores que puedan despegar de la Tierra, necesitaban un lugar donde poder lanzarlos al espacio. Y es ahí que justamente consiguió un contacto con la milicia que les autorizaron un espacio para poder lanzar donde había menos riesgos. Curiosamente, ese espacio era en Hawái, así que tuvieron que trasladar todo su equipo, material a lo que era Hawái. Y ahí tuvieron un accidente porque justamente no consideraron variables de la región, que era la humedad y la arena que había en Hawái, cosa que ocasionó que su primer cohete no lograra despegar mucho más debido a que las condiciones climáticas de esa región le ocasionan esos problemas. Ya recuperando la mayoría de los elementos que habían explotado y habían caído. Se permitió hacer unas cuantas pruebas hasta que finalmente logró hacer el lanzamiento con el Falcon 4. Y bueno, con la importancia también de la simulación y justamente tener en cuenta tantas variables que son necesarias en lo que es la física. Adrián, ¿quieres acotar algo más a esto o participación general? Sí, quería contar una cosa más, aunque no es tanto con lo que estaba diciendo, pero sí, o sea, básicamente, a lo que yo sé con lo que vendió de PayPal, fue a Rusia y compró cohetes soviéticos, entonces hicieron casi como ingeniería inversa y de ahí es que hicieron todo eso. Sí, pero o sea, comprarles todo desde cero les costaba más y sabía que la industria americana no le iba bien, así que por eso también tengan su popularidad en Estados Unidos, ¿no? Ha invertido mucho en su propia industria para que ya no tengan que depender de otros países. Bueno, creo que a la fecha lo llevó un poco mal y lo llevó muy ambicioso, pero bueno, es otro tema. Súper, Alejandro, vuelvo contigo. ¿Qué más Ok. hablamos de física? ¿Su importancia en la computación gráfica? ¿Qué más me puedes decir? Bueno, capaz quitando un poquito que a veces no es tan bueno replicarlo tal cual la física porque estaba viendo algo que le llaman el Coyote Time en los juegos plataformeros sobre todo, que añaden como ciertos segundos, ¿no? Para como que no te caes para meter un salto, entonces hace el juego más fluido, más dinámico y como que te da cierta sensación de control. Sin duda, justamente lo que dices del salto ha sido una dinámica muy popular en los videojuegos. Sabemos que en la vida real no tenemos la capacidad de hacer un doble salto en general, pero creo que ha sido justamente, como dices, un boom, un aspecto muy importante y esencial justamente en la parte
de entretenimiento para tratar de ver las habilidades que el usuario puede desarrollar y aprovechar justamente estas habilidades extra que tenía el jugador, ¿no? Súper, Alejandro. Frederick, Bueno, respecto a los problemas que teníamos con la física, creo que ya lo han dicho como tal, pero había muchos problemas en 3D cuando era simulaciones de ropa, más que todo. Entonces era como que los tipos de telas que quieres hacer o los efectos, dobleces, era un poquito complicado hacer esas cosas. Así que en muchos casos creo que buscaban caminos separados para trabajar en lugar de trabajar con hilos, usaban similar a resortes, si no me equivoco, para darle el hecho de que cuando la tela simplemente cae vaya a rebotar un poquito y ya jugabas con esas cosas. Y tal vez el hecho de que, como tal, uno de los problemas más grandes es que no puedes simular todo al 100% porque el costo de computación es demasiado alto. Más o menos como lo que se hacía en la burla en Futurama, creo, porque tenían su animación dentro de su animación y luego cuando su animación va a haber una explosión de una estrella, simplemente tienen que reducir el procesamiento para que tarde más tiempo porque si no era demasiado caro. exactamente, ¿no? Tenemos una limitancia también física, bueno, presencial, digamos, de lo que son los procesadores para justamente poder realizar todo esto, ¿no? Hay softwares dedicados a ciertas áreas, por ejemplo, sé que lo hemos hablado un poco en animación, pero por ejemplo la película Rapunzel tiene un software totalmente dedicado para lo que era el cabello, para poder justamente hacer lo que dices, un poco el doblez, el movimiento, el comportamiento del cabello, para que se vea totalmente natural, ¿no? Tenía más de 50.000 cabellos, no sé cuánto les habrá costado renderizar a la Rapunzel, pero sin duda era un complejo que tenían y por ende tenían áreas dedicadas solamente para trabajar las escenas con ella y otras áreas también para el resto donde era quizás una animación más simple o tradicional, si se quiere decir. Andrés, Wycliffe. Sí, lo que yo quería decir más o menos es como que eh, principalmente yo siempre jugaba FIFA y es como que año a año muchos dicen que no había cambios, ¿no? Y que decían, pucha, que entre el 15, el 17, el 18 no había cambio en los gráficos, pero por ejemplo ahora en los nuevos FIFA se puede ver incluso el movimiento del cabello de los jugadores, de la ropa, como dice Frederick, ese tipo de cosas me parece, o sea, que la gente no le da tanta apreciación como es, porque realmente hacerlo con computación y con todo esto de gráficos por computador es sumamente complejo y me parece como que cada año han ido mejorando eso y bueno, los que más o menos sabemos un poco de lo complejo que puede llegar a ser, lo valoramos más a veces que la gente que únicamente compra y dice que no ha cambiado nada, ¿no? Sin duda, ¿no? El avance justamente en estos detalles es algo que algunos lo aprecian. Probablemente a la gente que le gusta el fútbol genéricamente no necesitas más detalle en sus ojos, sino quieres más complejidad en el juego de fútbol como tal. Entonces, por eso es también algo que algunos no lo notan justamente en la evolución de cada versión, ¿no? Pero entonces ese es el detalle entre justamente el consumidor. Hay los distintos tipos de consumidores, ¿no? Mucha gente le encantan estos detalles en el desarrollo de videojuegos y ven su evolución con los detalles, pero otros que solo les importa la mecánica quizás del juego, no notan mucha diferencia, ¿no? Super Andrés. Ahora, Andrés Mena, ¿algo más? Complementando lo que dijo Frederick, justamente, también, o sea, más allá de hacer la animación de varios pelos o cosas así, también está el optimizar el propio proceso de, porque por ejemplo, como estaban mencionando las películas, en la de Monsters Inc. tenemos el personaje de Sullivan, que es un personaje totalmente cubierto de pelo. Y para eso se tuvo un reto súper gigante, puesto que Monster Inc. no es tan actual como Rapunzel, digamos, es de inicios de los 2000 más o menos. Entonces, el poder computacional disponible tampoco es como que muy fuerte en ese entonces. Y más allá de hacer como que todo el proceso de animación, también estaría el proceso de optimizar el propio proceso y trabajar con las granjas de renderizado y demás, pero en sí el poder optimizarlo y que sea un proyecto viable, que no sea algo imposible para la tecnología con la que se cuenta. Claro, y probablemente han escuchado que ni bien salió el Play 5, si bien era una idea interesante, furor, también la complejidad estaba en que hayan videojuegos ya para su capacidad. Tenía tanta capacidad de procesamiento el PlayStation 5 que todavía muchos juegos no tenían la capacidad de aprovechar justamente la tecnología que tenían, ¿no? Entonces muchos estudios también tenían que ver
es complicado, digamos, probablemente ustedes que están de universitarios, nos ha pasado a todos, capaz estamos con una computadora de capacidades limitadas y no podemos justamente desarrollar algo de alto nivel todavía, ¿no? Nos gustaría hacer como que una película, un corto, pero no tenemos granjas de render para ser tan ambiciosos y poco a poco tenemos que ir haciendo. Nosotros somos el caso de éxito de Flow, que justamente lo renderizó en su propia computadora el director, que cuenta esa la historia. No tenía tantas granjas de render, pero el trabajo duro siempre también le logra ganar a la inversión, ¿no? Entonces, justamente, gracias chicos por su participación. Vamos a estar justamente viendo estos detalles de lo que es la física. Vamos a ir estando implementando desde abajo. Vamos a ver cómo se la debuguea, si se quiere decir, para que podamos entender también su comportamiento, también entender por qué hay errores programáticos como tal en los videojuegos, entendiendo también justamente el área de impacto que tienen estos cuerpos físicos y también los vamos a estar implementando tanto en Lua como en Unity. Así que vamos avanzando un poco. ¿Cómo vamos a implementar la física en Solar 2D? Justamente vamos a estar utilizando lo que es la librería física para poder utilizar lo que es esta herramienta en nuestros proyectos. Así que nos vamos a crear un nuevo proyecto con física para justamente aprovecharla. O quizás podamos utilizar el de animación. Vamos a uno nuevo para no mezclar código. Entonces vamos abriendo su corona o Solar 2D para poder revisar justamente esto. Ah, cambiar ah, mis clases. Ok. Entonces, revisando un poquito la documentación para que puedan navegar y puedan revisar un poquito el detalle de lo que es física en Solar 2D. Como siempre, el API Reference va a ser nuestro guía y fácil indexador para manejar lo que es esta librería. En el panel izquierdo, como les digo, hay las librerías dedicadas justamente a lo que vamos a utilizar. Vamos a tener lo que es la parte de física. En un rato también vamos a revisar una vez que tengamos elementos físicos. Ya no solo vamos a tener el display object como tal, sino vamos a tener cuerpos, bodies, cuerpos en ese sentido, que ya manejan justamente la física y vamos a estar utilizando unos cuantos de estos métodos para comprender un poco más esta librería. Entonces, si yo entro a la librería física, justamente voy a tener un pequeño abstract acá de lo que son todos los elementos de física, siendo algunos de los más simples, como menciona la documentación o la diapositiva, basta con empezar el proceso de física en nuestro proyecto. Entonces, aquí tengo el método start, que hace referencia simplemente va a habilitar todo componente físico en nuestro proyecto. Detalles que menciona acá, todos los cuerpos involucrados con lo que es física van a empezar justamente a activar sus propiedades físicas que tengan. Les vamos a ir aumentando algunas, siendo por ejemplo una la gravedad. Así que vamos a implementarla de una vez. Vamos a también ver justamente algunos conceptos como cuerpos que están durmiendo, activos, entre otros, para poder entender un poquito más el comportamiento de física con nuestro engine. Así que vamos a crear nuestro nuevo proyecto para poder trabajar acá. Clase física. Am, Voy a poner ancho. Voy a trabajar algo muy similar que hemos hecho con el proyecto de animación para que tengamos un personaje que justamente salte y que se mueva por nuestra pantalla. Voy a utilizar un poquito de ese código. Infografía aquí en clases. Ok, lo que voy a hacer también voy a importar unos cuantos assets para que podamos utilizarlos. Ahí quería la configuración horizontal. Acá faltó modificarla. Si se acuerdan, si yo abro el Build Settings, justamente tengo aquí la configuración para lo que es la orientación del dispositivo. Lo voy a modificar a Landscape, porque los fondos que tenemos son de formato horizontal, los que tengo en la carpeta de assets, esta cual me va a facilitar un poco graficarlos para que sea más distinguible los objetos gráficos que tengamos. Ok, ya le cambié la configuración. Si vamos a la carpeta Assets, me voy a jalar justamente nuestro cazador que estábamos utilizando el otro día con animación. Me voy a jalar un fondo, una fruta y probablemente esta valla para que justamente lo hagamos saltar a nuestro cazador. Entonces me copio el fondo, la valla. Dentro de animación tengo
avanza a derecha. Si se acuerdan, no necesito todos los frames o una imagen invertida. Podemos justamente jugar con codificación y fruta. ¿Por qué no piso? Ok, voy a copiar estas cuantas imágenes a la clase física para que podamos justamente utilizarlas. Ups. Parece que me copié toda la carpeta de animación. Bueno, no hay problema. Lo voy a filtrar luego. Entonces vamos a ir a nuestro main. Rápidamente vamos a aumentar nuestras variables de proporciones para que nos sea fácil dibujar en pantalla. Nuestro CW, display.content ch, display.content No necesito más. Vamos a crear nuestro fondo para que podamos utilizar el BG1, display new image rect, que tenemos BG barra baja 1.jpg. Lo hacemos del tamaño de la pantalla y justamente modificamos sus proporciones para que, bueno, sus posiciones para que esté al centro de la pantalla. A mí me gusta usar nuestras constantes y dividirlas entre dos para que sea más pequeña la lectura. Ok, si hacemos eso, simplemente tenemos ya nuestro fondo. Vamos a posicionar a alguno de nuestros personajes para que también podamos justamente manejar la física con ellos. Para eso me he copiado la carpeta de animación en lo que era nuestro sprite de movimiento con nuestro personaje. Si reviso la clase de animación, me puedo aprovechar justamente el archivo de configuración de lo que era el graphics que hemos utilizado para poder jugar con él, ¿no? Tenemos el avanza derecha. Entonces aquí tenía la opción del sprite 2, perdón, sprite 1. Si se acuerdan, el ancho y el alto de esta imagen era 300 píxeles y justamente teníamos 8 cuadros. Me voy a copiar esto y utilizamos en nuestro archivo de física. Cerrar los otros. Ahí está. Voy a arrastrar nuestro sprite de la carpeta animación hacia afuera, que lo podamos utilizar. Ok. Up. Entonces, una vez que tengo esto, usamos graphics. Ahorita les paso el código también para que les sea fácil seguirme. Simplemente voy a poner unos cuantos elementos en nuestra escena, entre nuestra escena. Nos falta poner lo que son la secuencia. Solo vamos a hacer la de movimiento acá, no vamos a hacer mucho más. Creo. Min Lua y la secuencia de avanza derecha. Súper. Con esto deberíamos estar y debería poderme crear ya un local cazador. Mi sprite sheet, secuencia uno. Y súper. Con esto me lo crea en la posición superior. Lo posiciono al centro de la pantalla y podemos animar. Rápidamente les facilito esto para que me sigan en la clase. Ok. Ok, entonces lo primero que he hecho es poder justamente asignar lo que es un pequeño personaje. Vamos a querer que justamente tengamos unos cuantos elementos en pantalla a los cuales vamos a querer poder aumentar lo que es física. ¿Qué me dice un poco la documentación que tengo que hacer? Tengo que instanciar lo que es la librería física y darle justamente lo que es start. Vamos si reviso un poquito más detalles de lo que es la documentación. Durante aquí no me da justamente ese detalle. Voy a ir a la librería física como tal. ¿Qué me dice que Corona justamente trabaja con el engine de física que tiene? Que es justamente este popular llamado Box 2D. Vamos a ver que también Unity está basado en parte de esto a la parte de dos dimensiones. ¿Qué me dice? Que puedo asignarle física a cualquier objeto de display que tenga en pantalla. Entonces nosotros justamente podemos utilizar esto para asignarle un cuerpo física a cualquier objeto display, cuál va a estar justamente sujeto a, a este comportamiento físico, ¿no? Para que podamos justamente hacer interacciones automáticas y manejar, manipular simulaciones en lo que es en nuestro engine.
Solo pueden mostrarles un poco en lo que van completando el código. Si van justamente a los samples, tienen un conjunto grande y una carpeta totalmente dedicada a física para que puedan ver muchos de los proyectos que se tienen también para utilizar en física con lo que es Solar 2D. Haciendo algunos interesantes, tienen justamente comportamientos de lo que pueden ser, por ejemplo, balas. Por ejemplo, acá se están disparando unas cuantas balas. Tengo un conjunto de latitas que estoy haciendo justamente caer. Otro que vamos a estar quizás jugando también con la parte de los samples va a ser justamente los joints. Vamos a ver en una clase totalmente dedicada, pero justamente los joints van a ser justamente estos mecanismos de conexión o unión entre distintas partes que nos va a permitir justamente trabajar. Por ejemplo, tengo aquí la parte para hacer la unión de rueditas con lo que sería un cuerpo, para justamente simular lo que podría ser un auto. Básicamente así se trabajan lo que son los vehículos en los años de física. Tienen otros comportamientos, como pueden ser justamente pivotes. Un elemento está rotando frente a otro. Quizás esto sería la simulación de un engranaje, un torque, un reloj, un péndulo. Entonces, justamente vamos a ir revisando todas estas opciones que tengo para manejar lo que son la física, otros comportamientos de engranaje. Justamente el movimiento de algunos nos va a permitir el desfase de otros. Entonces, la librería que maneja física justamente acá es bastante extensa para que puedan revisarla. La vamos a estar revisando también, pero si quieren adentrarse mucho más, vamos a encontrar muchas de estas interacciones también que nos permite justamente hacer esta librería. Por ejemplo, algo muy común, si quiero lanzar objetos, puedo justamente crearlos y lanzarlos. Como les mencionaba al inicio de la materia, cuando empezamos a ver Lua, el juego de Angry Birds justamente se ha desarrollado en Lua y básicamente tiene muy parecida esta dinámica. Agarraba uno de los pajaritos y lo cargaba con energía cinética para poder justamente luego lanzarlo y que pueda destruir a los cerditos, digamos. Entonces, entrando un poco a la revisión del código que vamos a estar viendo, vamos a encontrar justamente estas dinámicas que nos han permitido apreciar estos juegos bastante grandes y famosos. Entonces, más que nada para que vayan viendo, para que vayan curioseando un poco, justamente en la carpeta de Physics van a encontrar de todo un poco para que puedan conocer también hasta dónde pueden jugar justamente con la parte física y estas librerías. Volviendo ya a nuestro proyecto y también justamente a la parte de acá. Eh, Creo que aquí no hay más para justamente jugar con eso. Sí. Entonces, lo más importante, vamos a justamente jugar con la parte de adicionar cuerpos físicos e iniciar lo que es la física. Diría que aquí no está. Sí, no está como tal. El detalle con la librería de física, necesitamos importarla para poder utilizar. Entonces, lo que usualmente, y como les mencionaba entre las buenas prácticas, las importaciones las hagamos en la cabecera, así como manejamos el Composer. Igualmente vamos a estar importando justamente la física para poder disponer justamente de sus physics. ah, Perdón, Spanglish y yo no estaba seguro con qué se escribía. Ok. Si importa la librería, no debería pasar nada. Como tal, mi proyecto sigue tal cual está. Lo que sí, ya vamos a darle start también a la física. Entonces, una vez que tengo la librería, tiene su propio método para iniciar lo que es la física. Physics.start. Si hago start, básicamente va a empezar a interactuar con fuerzas físicas que tengan lo que es la pantalla, pero también no tengo ningún objeto que esté dependiendo de lo que es la física. Entonces, la fuerza más común justamente tenemos lo que es la gravedad. ¿Alguien me puede decir qué es la gravedad y cuál es su valor? Pues, La gravedad es la fuerza de atracción que hace la Tierra hacia los objetos y su valor en la Tierra es 9,81 metros sobre segundo. Algo así. segundo cuadrado. Sí, entonces va a Segundo. tener justamente esa fuerza de atracción hacia la Tierra. Leonardo, ¿algo más que quieras acotar? Mm, En este caso, digamos,
Lo que nos puede afectar la gravedad con el objeto es que si está en sentido de la gravedad, digamos, su aceleración estaría aumentando, y que mientras que va en contrario, podríamos tener que su aceleración se estaría decrementando, siendo que su velocidad vaya disminuyendo. Entonces, sí, algo interesante justamente con lo que mencionó la gravedad, va a ocasionar una cierta velocidad para ciertos objetos, ¿no? Entonces, si algo está en un espacio elevado, justamente tenemos lo que eran las energías cinéticas potenciales también. En todo caso, si un cuerpo está elevado, tiene una energía potencial, dado que la gravedad va a poder afectar justamente su masa, ¿no? Entonces va a hacerlo caer y va a generar una velocidad de caída libre para lo que es nuestro objeto. Entonces, si bien ya puedo instanciar lo que es la física, justamente necesito que los cuerpos puedan reaccionar con lo que es la física. Entonces, para eso justamente tenemos el método AddBody de física, que va a ser, básicamente va a permitir que un objeto display de corona de Solar 2D nos pueda interactuar con las partes físicas. Entonces, tenemos que justamente asignar a uno de estos objetos una de estas propiedades físicas para que podamos manejarlo. Justamente algunos gochos o detalles que mencionan lo que es este método. Siempre hay que tener cuidado con la parte de colisión, como mencionaba Nancy. Es un detalle bien interesante y lo que es el cálculo también para justamente entender el comportamiento de colisión. Entonces vamos a tener una guía dedicada también a la parte de colisión. Mucha de la parte física va a estar justamente muy dependiente de lo que sería su centro de masa, o también lo que es en la parte programática que tenemos en sus pivotes, como lo vimos en Unity, o sus anchor points, que en este caso sería el anchor X y el anchor Y, para que justamente afecte. La escala igual podemos escalar justamente los objetos display, pero también tenemos que entender que esto puede repercutir en la parte del el engine physics para poder justamente, bueno, por detrás en realidad está pasando todo este cálculo matemático. Entonces estas proporciones, estos valores sin duda también son parte de lo que es el cálculo, y si nosotros modificamos un objeto en cuanto son sus escalas, sus puntos o centros de masa, también van a repercutir en lo que es el comportamiento. Ah, detalle interesante. Las líneas, por ejemplo, si ustedes hacen un display.newline, solo pueden tener lo que es un cuerpo estático, así que este va a tener una limitación. Vamos a ver los otros tipos de cuerpos. Bueno, que mejor, en vez de teoría, vamos a directamente aplicarlo. ¿Qué me pide la sintaxis del physics at body? Simplemente un objeto a quien yo quiero adicionar justamente lo que es la física. Un tipo de cuerpo, vamos a ver ahorita lo que son los tipos de cuerpo, y una serie de parámetros que puedo utilizar para justamente manejar lo que es su comportamiento. Entonces, la prueba más rápida, revisando, el object va a ser display object que tengamos, vamos a usar nuestro cazador. El body type va a ser justamente un string y podemos justamente elegir entre estos valores, estático, dinámico y kinemático. ¿Alguien me puede decir qué significa cada uno de estos? ¿Qué recuerdan en cuanto a física sobre este tipo de cuerpos o comportamientos de la física? ¿Qué es dinámico? ¿Qué es kinemático? ¿Qué es estático? ¿Qué significa como tal? Rememorando un poco de física que han llevado. Dale, Andrés. Eh, con lo de estático, iríamos directamente al cuando tenemos un cuerpo, como dice el nombre, que está quieto y que va a tener sus propias propiedades. Ahí sería la primera ley de Newton como tal, de que un cuerpo va a mantenerse o va a intentar mantenerse en su estado, así ya sea de movimiento o es de la parte estática. Súper. Pues sí, la parte estática, el cuerpo va a estar en reposo. Quizás la palabra más utilizada para definir justamente este comportamiento. Y me agrada que menciones justamente la ley de Newton. Y los cuerpos que están en reposo tienen que estar en reposo, y los cuerpos que están en movimiento tienen que estar en movimiento para que sean consecuentes con su estado. Súper. Kevin, ¿qué más? No, yo puedo decir el dinámico que se mueve con la física, que afecta la gravedad, las colisiones y fuerzas en sí. Eh, o sea, un ejemplo que puedo poner, una pelota que cae y rebota, digamos, sería dinámico. ¿Alguien recuerda la segunda ley de Newton? Súper, Kevin. Bueno, capaz en otro orden, pero justamente haciendo referencia a las fuerzas. Bueno, en todo caso sigo contigo, Nancy. Vamos revisando eso también. Dale, Nancy.
Y bueno, de la segunda ley de Newton o No, no, de de los esto, de los tipos de... tipos de cuerpos. Ahorita volvemos con las leyes de Newton. Ay, perdón, se le entrecortó. Perdón, con los tipos de cuerpos y en un rato Bueno, retomo en lo este de, caso de, de los cuerpos. ya, perdón, se me escucha. Sí, sí, te escucho, Nancy. Ya, bueno, del cinemático, básicamente es como decir que un cuerpo que no responde como a fuerzas físicas, pero en este caso supongo que en el código podríamos controlar el movimiento, ¿no? Como empujar, en este caso, objetos dinámicos, pero no lo afectarían tal vez las colisiones o la gravedad, como por ejemplo plataformas móviles, ascensores o incluso también el control de un personaje, ¿no? En el juego. Sí, sin duda. Entonces estos van a estar dependientes de otras interacciones, no tanto de las fuerzas físicas, sino también algunas que podamos justamente programar. Súper, Adrián, No, no, de mí era sobre la ley de Newton que preguntó. ¿cuál era Eh, bueno, sobre la segunda era que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. y qué más entendemos por fuerza en todo caso, Adrián, o qué más representa la fuerza en general? Eh, bueno, siguiendo un poco en esa línea, sería que la fuerza indirectamente representa la masa, digamos, que tenga el objeto, y luego también estaría la aceleración, que sería por cada segundo más o menos cuánto va recorriendo ese cuerpo. Súper, vamos bien por ahí. ¿Alguien más? Luis, ¿algo para acotar por ahí? Yo iba a hablar un poquito más sobre lo que era cinemática, pero ahora, tal vez sobre la fuerza. Bueno, ahorita busco una pequeña, bueno, una pequeña definición que puede ser la magnitud vectorial que representa la interacción entre dos o más cuerpos, capaz de cambiar el estado de movimiento de reposo de un cuerpo o de formarlo. Súper, entonces vamos a justamente tener magnitudes en realidad, más que solo una fuerza, vamos a tener un conjunto de fuerzas o también como probablemente hacían los cálculos, un sistema de fuerzas para poder trabajar. Ok, Kevin. No, lo que me preguntó de las leyes de Newton era inercia, fuerza igual a masa por aceleración, y el último creo que era reacción y acción, ¿no? Algo así. Sí, toda acción conlleva una reacción para justamente los cuerpos. Súper. Am, Leonardo, ¿qué más? Ok. Adrián, en todo caso, ¿algo más que querías acotar para kinemático? Yo, no, la verdad no. Ok. Entonces, bueno, abriendo un poco la pregunta a la ley de Newton número 2, ¿qué tipos de fuerzas vamos a estar manejando? ¿Qué tipo de fuerzas conocen? ¿Han hecho mucho de estos cálculos? Leonardo. En este caso, dos tipos de fuerzas que están incluidas más en los objetos serían la gravedad, si lo vamos a usar en este caso, el propio peso del objeto y digamos la fuerza que lo hace moverse al objeto. Ok. Usualmente en los sistemas de ecuaciones que han trabajado, ¿qué otros tipos de fuerzas también solían incluir en lo que era un cuerpo? Adrián. La fuerza de rozamiento. Y bueno, también luego cuando tienes, no me acuerdo cómo se llaman, resortes, tienes fuerza elástica. Súper. Natalia. Iba a decir la fuerza de fricción y ya. Está bien, justamente es el nombre específico a lo que Kevin estaba detallando. Perdón, a lo que Adrián estaba detallando. Exactamente, vamos a trabajar con justamente la fuerza opuesta al movimiento que va a ser la fricción. Kevin, ¿algo más? Yo decía más como, no sé si es una fuerza de impulso, por así decirlo, cuando un golpe rápido aparece en cualquier dirección, y ahí entraría el salto, si no estoy mal, creo. Sí, bueno, hay dos detalles que vamos a trabajar. Es aplicar fuerza, que sería un impulso, que vamos justamente es una de las propiedades que tienen los cuerpos físicos que vamos a utilizar para poder justamente ir en contra y poder hacer lo que es saltar, ¿no? En contra de la gravedad para poder elevarnos, ¿no? Que es algo que hacemos constantemente. Entonces, sí, vamos a manejar un poquito de fricción, vamos a manejar un poco de gravedad para poder justamente manipular o asemejarnos mucho más a lo que sería nuestro comportamiento. Eitan, ¿alguna otra fuerza? O, La fuerza centrípeta, por ejemplo.
Ok, vamos a manejar la fuerza centrípeta. Vamos a justamente hacer un poco de aceleración y movimiento circular para poder representar un poco más de esto. ¿Está bien? Adriana. Otra fuerza podría ser también la fuerza de tensión, esa la de las cuerdas, los cables, eso. Sí, quizás no lo sabemos tanto nosotros, pero sí, y si ven los samples, también hay varias cosas que podemos hacer justamente con los joints, que vamos a también ver en otra clase, para poder profundizar un poquito más esa fuerza. Vamos a empezar con las otras más normales. Alejandro. En física vimos mucho la fuerza, la normal, sobre todo en cuerpos estáticos, pero no sé si se aplicaría acá. En todo caso, la normal también, si te acuerdas con qué se calcula, o alguien se acuerda justamente con qué calculamos la normal. Eh, Andrés, o dale Eh, Andrés. La normal es la fuerza opuesta que se genera a la gravedad como tal. Por ejemplo, cuando tienes un objeto sobre otro, se genera una presión y esa presión genera también una fuerza opuesta. Sí, Así que no solo la gravedad, pero sí. ¿Algo la más? interacción entre dos masas en sí, que pueden ser dos planetas o dos objetos en sí, así que gravedad va a distintas escalas. Ok, te estás haciendo un poquito más, pero vamos por ahí. Natalia, ¿cómo calculamos Que la la normal? normal también es perpendicular al plano en el que está el cuerpo. Sí, y por eso justamente es que no únicamente la gravedad podría ser el factor para afectar y poder calcular la gravedad, podemos justamente tener perpendicular al otro eje, lo que sería nuestro normal. Exactamente, Natalia. Kevin. La fórmula básicamente es fuerza normal es igual a masa por gravedad. Sí. No, bueno, sí, pero O tiene sea, un básicamente, cálculo. La normal está justamente dependiente de lo que es la fricción y como mencionaba también su compañero, estamos dependientes de lo que son las masas, ¿no? Entonces, cada masa respecto a otra tiene una fuerza de fricción, justamente como mencionaban esas compañeras también, la fuerza de fricción va a poder permitirnos y todos los materiales van a tener justamente un elemento de un coeficiente de fricción, que si se acuerdan la fórmula era mu por fricción era igual a normal. Ese era el cálculo que hacíamos para justamente en los sistemas de física poder entender justamente el movimiento que teníamos, ¿no? En todo caso, lo que me preguntaba su compañero, Alejandro, vamos a jugar no con la normal directamente, sino por la fricción, que es el coeficiente que nos va a permitir notar el comportamiento de la normal, que va a ser la resistencia justamente al movimiento, ¿no? Entonces, vamos implementando justamente esto para que podamos ya notar el cambio. Vamos a justamente tener estas opciones de lo que es un cuerpo para un elemento. Por defecto, si ustedes no definen este parámetro que es opcional, el cuerpo va a adquirir un cuerpo dinámico. Entonces, basta que yo ponga physics.addBody y puedo aumentar justamente a nuestro cazador para que tenga este comportamiento. Si yo no uso ningún parámetro más, y bien empiece esto, va a ser afectado por la gravedad, dado que no tenemos un piso por debajo, es que nuestro cazador va a estar justamente cayendo. Sí, ahora sí podemos aumentar otro tipo de parámetro, como ser estático. Como tal, nuestro personaje no está cayendo, dado que no está moviéndose con lo que es la gravedad. Entonces, si queremos que justamente se mueva, un valor dinámico va a ocasionar que esto. Ahora, gratamente, y también se los mostraba en Unity, podemos justamente acceder y modificar el comportamiento de lo que es la gravedad. Entonces, tenemos un método que es getGravity, que nos permite justamente quisiera hacerle un print, en realidad, que nos permite conocer los valores de lo que es la gravedad. En este caso tengo justamente 0,98, perdón, 0 en el eje X y un valor de 9,8 en lo que sería el eje Y, siendo que el valor de la gravedad es positivo, ocasionando que nuestro personaje justamente caiga. Y así, como nos permite la programación y lo que es la simulación, podemos también modificar los valores de la gravedad con el método opuesto de getGravity, que sería physics.setGravity, para poder modificar. Me va a pedir dos parámetros, justamente los valores en X y Y. Si yo quisiera, puedo hacer la gravedad negativa a -1, perdón, -1, ocasionando un comportamiento opuesto. En vez de que nuestro personaje se caiga, se está elevando hacia arriba, ocasionando, bueno, un efecto de que no hay gravedad o que simplemente se puede elevar.
No hay ningún problema, ustedes pueden modificarla en cualquiera de las direcciones también en el eje X. Si quieren, no la modifican en el eje Y, sino también en el eje X, ocasionando que un valor positivo nos lleve hacia la derecha, o si no, un valor negativo que podría llevarnos a la izquierda. Aquí ustedes son libres un poco de manipular justamente lo que es la gravedad en lo que sería su simulador, en las medidas que sueñen justamente les está proporcionando. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, curiosidades? Recuerden, los cuerpos estáticos se van a quedar como cuerpos estáticos, por menos de que yo modifique lo que sería el valor de la gravedad, mi cuerpo va a seguir siendo estático. Entonces, justamente vamos a manejar estos tipos de cuerpos, los cuales vamos a estar trabajando. Vamos a ver ahorita lo que son los cuerpos dinámicos. Finalmente tengo las formas o los detalles de lo que sería el cuerpo que quiero. Vamos a tener la opción de manejar con lo que son cuerpos circulares, rectangulares y algunas formas específicas, ¿no? Justamente en el detalle de lo que son los parámetros, como el tercer parámetro que tengo para lo que es la definición de mi cuerpo. Tengo algunos valores que vamos a estar justamente utilizando, que son densidad, fricción, rebote, si se quiere decir, la propiedad de bounce, si son susceptibles a tener una mejor respuesta a lo que son cálculos físicos con los sensores. Quizás las plataformas son un buen ejemplo acá. Finalmente, una forma de cuerpo, que en este caso tengo opciones para manejar cuerpos circulares. Basta que yo le pase justamente un radio para trabajar. Entonces acá podemos en el add body justamente aumentar una serie de parámetros para ver cómo se comporta nuestro elemento, siendo un radius quizás, por ejemplo. eh, ¿Qué tamaño tiene nuestro personaje? 300, creo que 100 sería un valor interesante. Si yo guardo esto, perdón, falta el igual. Quizás no notan mucho el cambio, también es dinámico. Lo caso aquí va a empezar a caer, pero quizás no noto visualmente, no sé si justamente nuestro personaje tiene un cuerpo circular, cuadrado, ninguno de estos detalles. Entonces, para que ustedes puedan justamente entender y manipular un poquito mejor la física, es por eso que también el engine nos está facilitando justamente estos detalles, que es el debugueo, para poder entender el comportamiento físico de los elementos. Recuerden que un detalle en la parte gráfica es la parte visual y la parte física es justamente otro detalle que quizás no lo apreciamos y es ahora que vamos a entender porque quizás también tenemos tantos glitches o detalles en los videojuegos, es porque también cómo se han definido estos elementos. Entonces acá tenemos justamente el método Draw Mode que nos permite justamente entender cómo estamos interpretando nuestra parte gráfica. Entonces ustedes definen, por ejemplo, acá set draw mode, perdón, set, set, draw mode. Tengo tres parámetros que me permite justamente apreciar lo que es la física. El modo normal, que es el valor por defecto, en el cual no puedo apreciar justamente la parte física, sino solo veo la parte gráfica. El valor de hybrid me permite justamente visualizar también el cuerpo físico que le estoy asignando justamente a los elementos eh, display que tengo en pantalla. Entonces, si yo apruebo el hybrid, vamos a poder justamente ver qué cuerpo físico tiene nuestro personaje. Entonces, aquí finalmente tengo justamente un círculo que está englobando lo que es nuestro personaje. Si yo le quitara el radius, creo que eso no me va a ocasionar problemas. Por defecto tengo un cuadrado. ¿Y alguien me puede decir por qué creen que se le dibuja un cuadrado a nuestro personaje? Bueno, aquí está justamente nuestro personaje englobado en un cuadrado. Frederick, Bueno, creo que es más fácil gestionar las colisiones con un cuadrado que con la forma compleja del personaje, porque tendríamos que estar tomando en cuenta en dónde está cada punto. La animación de la nariz, por ejemplo, que a cada rato está bajando y subiendo, y sería un dolor de cabeza, creo. lo Entonces es. es más fácil trabajar con rectángulos o círculos. En general sí, sin duda. Vamos por ahí, pero específicamente porque nuestro personaje tiene un cuadrado por defecto. Leonardo, En este caso sería por la forma en la que estamos dibujando nuestro personaje, que es un
por nuestra opción de sprite, que tenemos 300 por 300 lo está dibujando con el fondo Exacto, más, aunque el fondo es exactamente. como en este caso invisible. Sí, exactamente. Estas dimensiones están justamente definiendo mucho al cuerpo de nuestro personaje y por defecto también el cuadrado va a ser el que esté predominando en estas dimensiones. Andrés, ¿algo más? Y complementando lo que decían, básicamente viene a ser el hitbox, que es de los personajes. Y esto en los juegos a veces se lo aprovecha porque el diseño no siempre coincide con el hitbox. Y digamos que puedes golpear partes invisibles del personaje y se generan este tipo de detalles. Exactamente. Entonces, probablemente justamente no podemos verificar nosotros la dimensión del cuerpo que tienen. Es muy complicado, como menciona Freddy, poder justamente adecuarnos adecuada al detalle específico. Por ejemplo, nuestro personaje tiene una nariz que está rebotando de su máscara. Y creía que es muy, pero muy complejo justamente simular este comportamiento y hacer el cálculo constantemente. Entonces, lo que usualmente se trata de hacer es tratar de adecuarse a la forma más grande del cuerpo para justamente tener este detalle, pero incluso aquí justo encontramos un gran error que estamos abarcando mucha área de lo que es nuestro personaje. Solo para terminar de complementar antes de ir al break, tenemos justamente la opción de dibujo de lo que sería The Book. Esto únicamente va a renderizar lo que es la parte física de nuestro proyecto para que podamos entender justamente qué tenemos acá. Ahorita vamos a entrar más elementos en pantalla para que justamente podamos apreciar mucho más la interacción entre los cuerpos físicos que tengamos, pero si ustedes ponen debug, no les va a mostrar el dibujo del display, sino la parte física que tenemos, que en este caso es las dimensiones del cuadrado. Si yo le cambiara el radius o le asignara el radius que tenía hace rato, de 100 píxeles. Esta va a ser la dimensión que tiene nuestro personaje a nivel físico. Este sería, como mencionaba su compañero, el hitbox, el área de impacto, de colisión que dispone nuestro personaje ahorita para poder representarlo. Y el modo debug únicamente va a enfocarse en esta parte física. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Ok, entraremos al break. Después del break justamente vamos a empezar a implementar un poco más de las opciones de física que tenemos para justamente expandir nuestras interacciones que tenemos. Vamos a hacer algunas pequeñas colisiones y ¿qué más podemos hacer? Agregar algunos eventos físicos a nuestros objetos en pantalla. Así que es 8:30, 8:40 retomamos. Aprovechen de estirarse, ir al baño y de ahí continuamos. Les voy a ir subiendo también el código para que puedan disponer del mismo.
Ok, chicos, vamos retomando. Pueden darme una manito para que continúe. Súper. Ok. Entonces, prosigo. Eh, ya hemos visto un poquito cómo revisar nuestros cuerpos, entonces vamos a crear un poquito más de interacción también entre nuestros objetos para poder justamente trabajar. Voy a jugar justamente con dos detalles. Vamos a crearnos el piso que tenemos y un piso artificial también para poder interactuar y ver también en los detalles. También voy a crear una fruta para que podamos también no solo colisionar con el piso, sino quizás colisionar con otro objeto tanto dinámico como cinemático. Entonces, ¿qué voy a hacer en el código? Vamos a aventar justamente el piso que tenemos. Si es pequeñito, también vamos a jugar con otro piso para poder ver el detalle de interacción de nuestro personaje. Entonces, voy a crear un objeto display para lo que es nuestro piso. Voy a retornar nuestro modo debug, pero nuestro modo de draw mode a lo que es hybrid, para que nos sea un poco más fácil justamente apreciar los dos elementos al mismo tiempo. Entonces, con el hybrid vamos a ver la parte gráfica y la parte física. Aquí debajo del cazador nos vamos a justamente crear un nuevo objeto display local piso display. Perdón, me falta el igual. Display.new image rect. Tenemos justamente nuestro elemento de piso. Uf, qué maravilla es la sugerencia. Eh, hmm, Queda ahí bacán. Ok, para que esté centrado y que nuestro personaje pueda justamente interactuar con el mismo, voy a ponerlo a la mitad de la pantalla. Y en el eje Y voy a tratar de hacerlo un poco abajo para que justamente podamos eh, hacer que nuestro personaje caiga sobre lo que sería el piso, ¿no? En todo caso, CH menos 100 quizás podría ser un valor interesante. Viendo las dimensiones de mi piso, parece que tengo 580 por 252. Esta es una proporción casi 2 a 1. eh, 2,5 quizás a 1. Puedo utilizar estos valores para que se vea bastante bien. 580 y 252 para que se mantenga este elemento. Es que bueno, acabo de crear justamente nuestro piso. Si yo le aumento un cuerpo físico y no defino justamente su forma, vamos aquí a aumentar otra parte del physics as body. Y si solo le aumento lo que sería el piso, sin definir ningún otro elemento, como ven, el detalle justamente nos va a dibujar un cuadrado, siendo las dimensiones elegidas justamente por el image rect, lo que mencionaba justamente su compañero. Tanto el sprite como justamente lo que es el mini image rect van a tener justamente por defecto las dimensiones de ancho y alto que nosotros definimos. Y en este caso no es muy coherente justamente con nuestra imagen. Pues eso nos va a permitir justamente poder modificarlas mediante los cuerpos físicos para que nosotros podamos tratar de tener una mayor precisión con lo que sería el cuerpo físico de este elemento. Por defecto igual va a estar en dinámico, pero dado que mi gravedad está en cero, es por eso que estos objetos no están interactuando. Si yo lo vuelvo estático, nuestro cazador sigue en dinámico. Y bueno, comento quizás el valor de la física y se vuelve el que tiene por defecto de 981. Ahora debería ser que nuestro personaje justamente caiga sobre nuestro cuerpo estático y pueda mantenerse ahí sin más. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Dejo un ratito. Implementamos un simple objeto que podamos utilizar como cuerpo estático. Retomamos la gravedad y permitimos que nuestro personaje caiga. Incluso si queremos ver un poco más la interacción física, voy a hacer que mi cazador en realidad se despliegue aún más arriba, en un cuarto de la pantalla. Entonces, pues, la caída se va a notar mucho más. Lo cual me va a permitir justamente jugar con los otros parámetros que tenemos. Tenemos un parámetro adicional que justamente es la densidad. Eh,
¿Alguien me puede decir qué es la densidad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué recuerdo de esto en cuarto a física? ¿Qué era la densidad? Andrés, Básicamente, como definición, sería la cantidad de materia en un determinado volumen. ¿y para qué nos sirve la densidad? La densidad nos permite determinar, por ejemplo, tener en un juego dos pelotas que pueden ser del mismo tamaño, pero pueden colisionar de distintas formas debido a su peso, y eso va a entrar ahí la densidad de cada pelota. Super. Pues tengamos unas cuantas pelotas. Que en realidad vamos a usar frutas, que son lo más cercano. Dime, Andrés. Ah, ya. Estaba quitando lo de la mano, lo siento. Ok, tranqui. Entonces, vamos a crear otros elementos más en pantalla. Nos vamos a crear justamente dos frutas más, que van a ser justamente representadas por círculos para que se asemejen justamente al comportamiento de pelotas y que podamos justamente jugar con estos. La voy a llamar F1, display.newImageDirect, fruta, se llama mi archivo, fruta.png. Sus dimensiones 195 por 195. 195. Para que estén dis- dispersas, justamente igual voy a manejar un cuarto de la pantalla para que no esté pegada justamente a nuestro personaje, pero igual lo voy a manejar a una altura muy similar a la del personaje. Wow, está bastante grande. Voy a ser un poquito más chiquita, de 100%. Súper. Entonces también le vamos a aumentar un cuerpo físico para poder justamente jugar con la densidad y los otros parámetros de nuestros elementos. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho, physics at body a F1. En este caso hacemos dynamic para que podamos trabajar con el mismo. Lo que sí, queremos darle un radio, sino también por defecto el image rect va a hacer que el contorno de nuestro objeto físico sea un cuadrado por defecto. Dado que no queremos eso, le vamos a dar justamente un radius. Recuerden, el tercer parámetro es una tabla, entonces tengo que encapsularlo en llaves para que tengamos nuestra tabla. Ahora noten, ustedes pueden darle un radio aún mayor. En este caso, si yo manejara el valor del radio de 100, puedo notar justamente que tengo un cuerpo físico más grande de lo que sería nuestra fruta, ocasionando justamente un glitch visual, que nuestro fruta igual está como que flotando en el aire, pero en realidad es que su cuerpo físico está justamente así, ¿no? Y probablemente en muchos juegos han debido notar este detalle. Quizás hay partes que pareciera que no deberían estar haciendo contacto con ciertas áreas, que al parecer lo están haciendo, o el efecto contrario. En muchos de los juegos de shooter capaz han visto justamente que a veces cuando se asomaban mucho a una pared, la cámara incluso les permitía justamente ver el lado contrario, ¿no? Porque el hecho de que el objeto de la cámara visualmente podía traspasar la pared, que era realmente súper delgada, entonces les permitía justamente tener este detalle, ¿no? Y es por el hecho de cómo han definido justamente los objetos físicos, dado que a veces en muchos juegos tienen una capacidad limitada para poder manejar la parte gráfica, es que han tratado de reducir justamente el comportamiento. Como ser incluso el tamaño de mi piso. Me parece excesivamente grande las dimensiones que tiene el Image Direct, entonces nosotros podemos tratar de acondicionarlo de una mejor forma para poder interactuar con el mismo, ¿no? Siendo así, que tenemos justamente los cuerpos poligonales o también los cuerpos rectangulares. Podemos utilizar justamente la propiedad box para poder justamente definir un poco mejor las dimensiones de nuestro elemento o la forma también, el shape. Quizás ahorita no jugamos con este, pero justamente jugamos con el box para tratar de definir un poco mejor nuestro piso, e incluso sacarle el provecho a nuestra imagen para poder utilizar y también tener una plataforma totalmente horizontal donde nuestro personaje se pueda mover. Entonces, ustedes utilizan justamente el cuerpo de box, ¿cómo lo van a definir? Básicamente aquí hay unos cuantos ejemplos. Wow, pueden ser varias cosas complejas. Eh, pero aquí el box, por ejemplo, me va a pedir justamente estos parámetros, lo que sería mi ancho, mi alto, las posiciones donde quiero empezar a manejar justamente lo que es esta dimensión del cuerpo físico, incluso si quiero un ángulo de rotación también. Entonces yo necesito estos 5 parámetros para definir un cuerpo físico de forma box,
que es caja, para tener un comportamiento cuadrado más preciso que quizás el que me da por defecto la imagen rectangular. Entonces nos vamos a crear un parámetro de una opción de parámetros de box para justamente adicionar a nuestro piso. Local box options lo llamaré. Es una pequeña tabla donde manejo lo que es el half width. Eh, en este caso, puedo manejar justamente las dimensiones originales que tengo. Solo vamos a ajustar un poco lo que es el alto. Y luego lo voy a modificar un poco para que tengamos toda la plataforma del piso para poder utilizarla. Si yo veo el tamaño del piso que tenía, tengo justamente 580. Podemos manejar tanto esa proporción. Ahorita la vamos a ajustar, si no, que sería la mitad, porque es el half width, 580 entre 2. Tenemos la propiedad half height, que sacamos también justamente de la documentación. Half height, XY y angle, que están justamente aquí definidas. Half height. Super, 252 entre 2. En todo caso, esto me va a dar justamente los valores iguales que ya tengo por defecto. Y igual a 0 y mi ángulo igual a 0. Si yo manejo estos valores, perdón. Como tal, solo he definido una tabla que tenga estas proporciones. Lo que nos corresponde es justamente asignar esos parámetros en lo que sería el comportamiento del piso. Entonces aquí nos aumentamos un parámetro y puedo utilizar box igual a box options. Como tal, no cambió nada. Oh, de hecho se ha cambiado algo. Pero las dimensiones son justamente las que está utilizando. Entonces, si yo hoy empiezo a jugar con estos parámetros, por ejemplo, quisiera que sea menos alto, justamente puedo tener este detalle. Acabo de encoger el tamaño del alto de lo que sería nuestro piso para justamente abarcar menos altura y que por lo menos sea más coherente con lo que es la imagen. Incluso pueden hacer trabajo contrario, hacerla aún más ancha para poder cubrir toda la dimensión de la pantalla. Podría usar nuestra variable entre 2 para que justamente se extienda alrededor de todo el piso y realmente cumpla un poquito su función de piso, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Nuestro código, subo código. Acabo de implementar justamente las opciones de un box, 5 parámetros, y lo utilizamos en las propiedades de nuestro piso. ¿Alguien me puede decir si ha notado algo diferente en el comportamiento de una vez que ha asignado el comportamiento de box? Dime, Kevin. Que ya no rebotan los objetos, ¿no? Exacto. Kevin, quizás contigo. ¿Por qué crees que ya no rebotan? Buena pregunta, porque ya no, porque en el box option no estamos poniendo gravedad, ¿no? Maybe. No. No exactamente, pero bien. Mauricio. No estoy muy seguro, pero creo que hay una propiedad que se llama hardness o algo así. Puede ser que afecte eso. Mm, no y sí. No hardness, pero justamente las otras que tenemos. Entonces, como son opcionales y justamente lo veo acá, justamente hablamos de la densidad, de la fricción y el bounce. Entonces, estos valores que suelen venir en el tercer conjunto de parámetros están justamente asociadas con el tipo de cuerpo. Si yo los aumento un tipo de cuerpo, por defecto va a tener el rectangular y no va a manejar mucho estos parámetros. Entonces, lo que me permitía justamente manipular lo que es la capacidad de rebote del piso. Pero ahora que he definido esto y no he definido sus otras propiedades, probablemente esté tomando una de un valor muy bajo del bounce. Incluso podríamos ver si puedo imprimir ese valor. Entonces tengo print. ah, Sería nuestro piso. Punto. hmm, pero no me acuerdo cómo conseguir el bounce. Punto body creo que tengo. Entonces vamos a nuestra documentación. API reference.
Entonces sí puedo conseguir el tipo del body type que tengo. Y no estoy seguro. Vamos a imprimir. Piso.bodytype. Si vemos la consola. Que me dice que es estático. Y no creo. Pero probemos. Punto bounce. Probablemente me da nil. Veamos si tengo un bounce. Ok, veamos si de acá me permite obtener el valor. Creo que no. Vamos a la body otra vez. Physical bodies, quizás acá. O si no. Ujú. Esto solo me da el number. Eh, hmm, que no tengo forma de obtener el bounce mediante consola. Ok, aquí sí me dice del bounce. Que me menciona que tiene un valor por defecto de 0.2. Entonces lo vamos a ir aumentando a propósito para poder justamente ver si nos da el valor que teníamos, para ver justamente la propiedad de rebotar que tienen justamente los objetos, para ver si se comporta. ¿Algún detalle más acá? Ok, creo que no. Entonces nosotros le vamos a aumentar esta propiedad para ver si justamente está permitiendo a nuestros elementos rebotar o si justamente los otros elementos serían los que necesitan esta propiedad. Entonces vamos a ir al piso, le vamos a aumentar la propiedad bounce y darle el valor 0.2 que suele ser el valor por defecto y vamos a justamente ver si ahora sí permiten estos elementos rebotar. Pareciera que no, probablemente es porque justamente tiene un valor de fricción un poco más alto, ocasionando o evitando que los elementos reboten. Entonces juguemos justamente con eso. Vamos a aumentar al cazador una propiedad de bounce un poco mayor, 0.5 bounce. Y a nuestra fruta también le vamos a dar un bounce, pero quizás un valor aún más grande, 0.8. Y esto quizás nos permitirá justamente ver cómo están interactuando nuestros elementos. Claramente aquí ya se nota que justamente la fruta que tiene un valor mayor va a tener un tiempo mayor de lo que es el rebote antes de finalmente detenerse. Algo que me gustaba y quiero mostrarles justamente con lo que era el raw mode es entender los colores que estoy viendo con el método de debug y el hybrid. Em, Quizás vuelvo atrás. Review, physics, raw mode. Acá. Eh, Aquí está. Ujú. No, esto no quería. Raw mode. Perdón, estoy con el display, no estoy con la de física. Este era. Justamente si revisan los colores que van a estar justamente visualizando con lo que es el raw mode, van a justamente encontrar este comportamiento. Los objetos naranjas van a significar que son objetos dinámicos. Los objetos verdes que justamente son objetos estáticos. Y finalmente, si van a notar justamente este comportamiento plomo, significa que nuestro objeto está en un estado de dormir. Significa que ya no está teniendo más interacción con los elementos físicos, siendo, por ejemplo, el comportamiento que solemos tener nosotros cuando estamos parados sobre la Tierra. No es que la gravedad ya no nos está afectando, simplemente que hemos llegado a un estado de reposo o de estabilidad, en el cual no nos va a empujar mucho más y la normal también está reflejando. Entonces, si ven acá, nuestra fruta después de que ha terminado de rebotar, igual el cazador, del estado dinámico naranja que estaban, han llegado a un estado color plomo para que pueda significar en la parte de debugueo
que ya no están interactuando con otros tipos de fuerzas físicas, ¿no? Si hacemos justamente el debug acá, ahí podemos apreciar mucho mejor el comportamiento de los colores para poder justamente entender esto. Y bueno, solo justamente para poder jugar con esto, podemos modificar el comportamiento, eh, el tipo de cuerpo de la fruta, para poder también apreciar justamente el kinematic, y poder justamente visualizar lo que sería un cuerpo kinemático. Como tal, la gravedad no lo está afectando, pero puede interactuar con los otros elementos. Entonces, para también entender un poco lo que va a pasar, si yo modificara lo que es el comportamiento o la posición de mi fruta y de mi personaje, eh, si colisionan, ¿qué creen que le pasaría al cuerpo kinemático? ¿Alguna sugerencia, suposición? Entonces, lo visual, vamos a modificarlo. Vamos a modificar incluso el radio de nuestra fruta. Vamos a ir al hybrid otra vez. Ok, nuestra fruta es más pequeñita ahora. Lo que voy a hacer es que aparezca totalmente abajo de nuestro cazador para ver si realmente interactúa con él, si se va a mover después de que el cazador la golpee. Entonces voy a cambiar simplemente su posición de nuestra fruta a que sea -200 quizás. Ok, y la voy a centrar para que el cazador caiga sobre la fruta. ¿Alguien me dice qué cree que va a pasar con la fruta? ¿Se va a mover? ¿No? Brian, perdón, Kevin. No, en teoría, a él no le va a pasar nada, pero a nuestro objeto sí, o sea, a nuestro cazador, por así decirlo. Sí. Entonces, si yo guardo esto, voy a mover unos píxeles para que nuestro cazador ruede. Ya está. Súper. Pues como ven, el cuerpo kinemático se va a mantener ahí, va a poder reaccionar justamente con nosotros. Incluso también sus propiedades que ahorita las vamos a modificar. Vamos a ver que también pueden afectar justamente a nuestro cazador. Y bueno, dado que estaban un poquito desalineados y es un cuerpo circular, nuestro personaje ha rotado un poquito y se ha empujado también por el efecto rebote, un poquito en el cuerpo X y también ha ocasionado que se nos vaya moviendo. Dime, Adrián. Y si digamos fuera, o si el cuerpo, digamos, del cazador fuera un cuadrado, ¿podría volcar o quedaría igual que el redondo? Si el cazador es un cuadrado, dices. Sí, o sea, claro, se puede poner sin radio no ve y que sea un cuadrado. Entonces, podría volcar, digamos. Veamos. Oh, no. Sí, y justamente Ah, está. sí, sí podría. Sí, y de hecho, jueguen lo más que puedan con esto para justamente entender el comportamiento de la física, por ente tu suposición exacta de lo que sería un cuadrado. Claramente, ¿no? Las dimensiones del cuadrado de mi cazador son extremadamente grandes, no son muy proporcionales por el cuerpo default que tiene. Si nos creamos un poquito mejor su cuerpo físico, un cuadrado más razonable al cazador, quizás local box cazador, y nos copiamos esto para ir jugando un poquito con estas proporciones. No quiero que sea tan grande, entonces entiendo que tengo 300 píxeles para nuestro cazador. ¿Estoy haciendo el tanteo? Uy, esta no es. ¿Qué se llama nuestro archivo? Avanza derecha. Entonces, sabemos que hemos recortado o hemos cortado la imagen en 300 píxeles, pero nuestro personaje no es tan ancho, en todo caso es bastante más pequeño. La lanza es en realidad la que aborda bastante lo que es las dimensiones de lo que es la imagen. Entonces, por tanteo, voy a tratar de darle un parámetro quizás de 50, en realidad 100 píxeles, pero como es half width, solo usaría eso. De los 300 de alto, sí es bastante alto. Quizás la mitad, 100 podría ser un valor racional. Y ya quizás el box cazador tendría un poquito de sentido. Vamos a probarlo. Nada se aprende probando, de hecho siempre se experimenta. Y creo que sigue siendo bastante ancho. Puedo seguir jugando un poquito más, recortando lo que son sus dimensiones, incluso llegar a valores más, pero más pequeños. Ups, aquí no he hecho nada. Ahí está. Terrible mi suposición del valor. Con 20 creo que no represento mucho de lo que es nuestro personaje. Solo voy a jugar con 40.
Y quizás sí abarco bastante de su cuerpo, pero creo que ese sí sería un comportamiento más eh, racional quizás de lo que es nuestro personaje. Voy a volver a correr. O una dimensión más racional de nuestro personaje. Obviamente la lanza no está interactuando, pues estoy viendo justamente el resto y dada la capacidad de rebote, la inclinación justamente de la pelota o la posición está ocasionando que rebote de esa forma y tengo este comportamiento. Probablemente no es lo que quisiera que pase, pero también podemos modificar un poco más con otras propiedades, también cómo va a reaccionar nuestro personaje. Siendo así, justamente el valor de la densidad, que es una de las propiedades que estamos hablando, para ver cómo nuestro personaje se mueve. Siendo un cuerpo más pesado, quizás su rebote no va a ser tan grande, entonces vamos a ir aumentando un poquito lo que es la densidad, para que nuestro personaje al rebotar quizás no se caiga, si bien obviamente es más alto que ancho, y si vamos jugando un poquito con sus valores. Probemos qué pasa si vamos aumentando su densidad o si vamos también justamente reduciendo su capacidad de bounce, cosa de que no se desestabilice tanto nuestro personaje, ¿no? O si yo bajo un poquito el bounce, lamentablemente también está muy dependiente de lo que es el rebote que tiene también la fruta. Si yo lo hago caer justamente con lo que era el piso, vamos a recorrer nuestra fruta un ratito. Por más de que tenga estas dimensiones, el rebote sigue siendo perpendicular, si se quiere decir, no está ocasionando ningún problema, entonces también estamos notando este comportamiento en nuestro personaje. Nuevamente, retomo la posición de nuestra fruta para que rebote con ella. Y podemos también jugar con los valores de la fruta para que también sea muy pequeño, la fricción muy alta también con nuestro personaje. Y justamente tengamos otro comportamiento, ¿no? Si la fruta no va a ocasionar que también rebote o que el objeto con el cual estamos colisionando tenga un valor de rebote alto, justamente el comportamiento de nuestro personaje va a ser que no va a rebotar respecto a la fruta y bueno, va a aterrizar ahí, no va a poder estabilizarse porque es circular y se nos va a caer. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? Dime, Andrés. ¿Cómo podríamos, o sea, cuando el personaje cae sobre la pelota, en sí como que termina girando demasiado, como que un efecto muy exagerado? ¿Cómo podríamos implementar a nuestros personajes como que un sentido de equilibrio para que no se vayan de cabeza al piso, por ejemplo? Y como que traten de estabilizarse un poco y tampoco sin afectar tanto el rebote. Sí, pero qué bueno que preguntas. De hecho, es bastante común ese detalle. Les ha sido un desafío totalmente a los desarrolladores. Entonces, por eso también han creado algunos métodos para tratar de estabilizar. Lo vamos a ver también en Unity, que es más amigable. Pero justamente tenemos esta propiedad para trabajar con lo que son los elementos. Fixed Rotation se llama, para justamente evitar que haya una rotación excesiva en lo que son nuestros objetos, que no tengan mucho este comportamiento. Una revisión rápidamente para esta propiedad, que en todo caso la tenemos que setear a un valor true. Nos dice que la rotación del cuerpo debe estar como que, ¿cuál es la traducción de locked? Encerrada, limitada, restringida. Probablemente es la palabra más adecuada para su traducción. Entonces va a tratar de justamente mantener las fuerzas en un solo eje o tratar de evitar que se mueva respecto, ¿no? Algunos detalles justamente al momento de diseñar física. Vamos a poder implementar esto. Es una propiedad customizada en todo caso que va sin duda a afectar un poco lo que es la rotación del elemento. Entonces también nos toca un poquito probar justamente qué le va a pasar a nuestro cazador cuando tengamos esta propiedad. Entonces después de aumentar al cazador su cuerpo físico, el cazador ya va a tener nuevas propiedades bajo lo que es el body como tal. Entonces podemos justamente jugar con esta propiedad que se llama isFixed Rotation. IsFixed Rotation igual a true. Y si ejecutamos esto, como ven, mi personaje ya no está cayendo. Bien, te voy a jugar con el bounce otra vez para que se note el rebote que tenía. Pero aún así, está suficientemente estable por el hecho de que tiene un sentido de equilibrio dada esta propiedad que está evitando justamente que tan. Vamos a seguir jugando un poquito, voy a mover un poquito más nuestra manzana para que justamente pareciera que sí debería caer o resbalarse, si se quiere decir. Pero bueno,
Esta propiedad está restringiendo el movimiento un poco en esa dimensión para que mi personaje no rote, su cuerpo físico siempre se mantenga entre comillas vertical. Por más que yo también modifique un poquito sus dimensiones, lo podría hacer mucho más delgadito para que también tenga más sentido que si se caiga, incluso ahí, como tal, se ha resbalado, pero sigue erguido. Dime, Andrés. Ahorita con lo del true y el false de este efecto, básicamente se ve como que de uno y cero básicamente para este valor y no se puede hacer una forma en la que este atributo pase de una forma digital a una más análoga. Por análogo, quisieras un valor intermedio, más o menos. Sí, manejar coeficientes, por así decirlo. No, para este específicamente no, y en todo caso es justamente el desafío. O quieres algo muy preciso, y en todo caso, si se mantiene en false, que es su valor por defecto, te toca jugar con otras propiedades un poco más para tratar de tener un poco más de este detalle. El hecho es que justamente nuestro personaje está definido por un solo cuerpo físico. Si vemos nuestro cuerpo como tal, nuestro torso tiene una cierta masa también, nuestras piernas tienen una cierta masa también. Entonces, un conjunto de más partes son las que en realidad componen nuestro cuerpo y quizás esas son las que te permiten pensar que necesitas un control más analógico, como lo dices, en que cada una tiene una fuerza específica, ¿no? Algunos trabajamos más pierna que brazos, o tengo más fuerza en el torso, que justamente la que me permite dar el equilibrio, ¿no? Si fuéramos más detallistas y complejos como en los videojuegos, cada parte quizás tendría un poco más de fuerza, quizás para justamente tratar de manejarse un poco así. Incluso lo vamos a ver un poco con los joints, al tratar de unir más piezas a lo que es un solo cuerpo. Y ese es totalmente el desafío, ¿no? No podemos ahorita depender de solo una parte de lo que es nuestro personaje, que incluso lo vemos animado y visualmente no corresponde, para que justamente haga todas estas acciones, ¿no? Solo estamos manejando un redondo y un cuadrado y básicamente es el comportamiento que estamos definiendo. En el motor del Unity esto es más amigable, ¿no? Ah, es un checkbox. Vamos a ver justamente Ah, la bueno, entonces física. es casi lo mismo, solo que con interfaz. Bonita. Si el inspector literal quieres que se mantenga la rotación en el eje Z, si no, check, que es el true, y básicamente nos va a limitar a que el cuerpo igual rote de esa forma. Dime, Frederick. Sí, tenía una duda medio rebuscada, más o menos. O sea, si quisiéramos trabajar con algo como un juego de equilibrio o un minijuego de equilibrio, por decir, y sería como el típico payaso de circo que está balanceándose sobre la pelota y la pelota va avanzando. Exacto. Entonces, no sé si sería más práctico que tengamos el personaje con la rotación fija y tendríamos que cambiar sus coordenadas a cada rato para que no se caiga, o si sería más recomendable tener algo intermedio como una tabla y que su estabilidad dependa de lo que está por debajo con la pelota, entonces ahí tal vez sería más fácil de manejar. O hay otra forma de hacer eso. El detalle ahorita que justamente vamos a empezar nosotros a depender de la librería física Box 2D, que ya tiene sus propias reglas, probablemente muy parecidas a las nuestras, ¿no? Y tenemos cierto nivel de capacidad de modificar las reglas ya definidas, si bien podemos modificar, como hemos visto, la gravedad. Nosotros no vamos a poder controlar realmente cómo va a recalcular la caída de lo que es nuestro payaso directamente, ¿no? En todo caso, tenés que jugar con otros parámetros, puede ser la fricción, la densidad también para poder utilizarlo, para realmente tratar de simular mucho mejor este comportamiento. Creería que la viscosidad, que creo que no la manejamos acá, sí es uno de esos parámetros muy interesantes que se pueden utilizar para tratar de tener ese comportamiento. Si no, es apegarse un poco a las reglas de esa física, o si no, codificar tu propia física como tal, que por detrás es matemática. Simplemente el ejercicio que les he hecho al inicio, que era calcular las posiciones de un punto dentro de un cuadrado, de un círculo, cuando dos puntos están en contacto. Todo eso de matemática y geometría está pasando en este engine de física. Pero bueno, no queremos hacer todo desde cero, entonces por eso consumimos mucho de este comportamiento. Dime, Andrés. Ahora sí estamos manejando, digamos, como que un cuerpo cayendo sobre otro. ¿Cómo podríamos manejar un objeto, por ejemplo, que en nuestro juego, no sé, digamos, sea algo del viejo oeste o algo así, y estén colgando a un personaje?
¿Cómo podríamos manejar la física de una cuerda que haga que cuelgue un objeto, por así decirlo, Ahí vamos a utilizar, con esto del tamboreo? sí, ahí justamente se utiliza lo que son los joints, lo que les estaba mostrando hace rato. Entonces, esto me va a permitir justamente enlazar algunos elementos, quizás algo así, digamos. Podrías tener justamente este comportamiento. Vas a dibujar algo más gráfico para que realmente se represente mejor la cuerda. Puedo ver un sistema más o menos de poleas o algo parecido a este que nos permita justamente tener eso. Si no, otro sample interesante si ven la física es justamente lo que son los ragdolls, que es lo que vamos a hacer más adelante con los joints también. Como ven, justamente aquí esta persona como tal tiene un conjunto de partes, ¿no? Y justamente viéndolo en lo que es el debug mode, aquí ya puedo apreciar incluso las líneas celestes, que son justamente las articulaciones, que es una parte muy interesante del cálculo físico-matemático para poder unir todas mis piezas, ¿no? Entonces, cada una de estas justamente tiene un comportamiento y una dependencia a otra. Entonces, también están ligadas también a otras partes del cuerpo y justamente la estabilidad de un ser humano está muy dependiente. Incluso saben que el oído tiene también la parte del equilibrio y son muchas partes que realmente contribuyen a esto, ¿no? Un engine tiene limitaciones también hasta donde pueden llegar, pero jugando con sus propiedades pueden encontrar lo más verosímil a lo que tenemos. Frederick, ¿algo más querías? Dime. Sí, bueno, dos preguntas. Primero, con lo del payaso, si la rotación estuviera fija y tuviéramos una tabla por debajo, cuando la tabla se esté cayendo, porque o sea, suponiendo que la rotación de la tabla no esté fija, el, ¿qué se llama esta cosa? La caja de colisiones del payaso estaría yendo por encima o sea, de forma de que la normal esté manteniéndose siempre en 90 grados a la tabla o en algún punto se podría deformar. Se puede formar y hay un cálculo físico que está pasando por detrás, ¿no? Justamente también cuando ya estaba al borde nuestro personaje, también empezaba justamente a caerse, ¿no? Hasta que eventualmente se ha caído. Ya. Y Eh, la otra era si los ragdolls van a ser similares a las animaciones de huesos que tenemos en Unity. no y sí. Eh, es muy diferente en todo caso y no creo, y ojalá me gustaría realmente ver un poco más en 3 de eso, pero por el tiempo no vamos a hacerlo. Eh, bueno, sí, en cierto sentido de la unión de lo que es un hueso como tal está conectado y dependiente, pero en todo caso lo que pasa por detrás justamente es lo que son los joints, que es articulaciones, ¿no? Vamos a ver justamente un poco cómo se trabajan en 2 clases o 3 para poder entender un poquito más el detalle de esto, ¿no? Estamos saltando mucho. Poco a poco les voy explicando también para que podamos entender justamente las dependencias que involucra lo que es el joint y también un poco de matemática y cálculo matricial que nos corresponde también entender un poquito. Eh, no lo vamos a ver tanto en Unity, vamos a implementarlo acá y de hecho está un poco abierto a que hagan investigación y si quieren elegir un proyecto un poco más dedicado a esto, también pueden hacerlo. Los voy a guiar en las clases adicionales que tienen para sus proyectos, para que en el segundo parcial justamente podamos revisar esto. Pero hasta ahí no nos vamos a llegar. Me encantaría profundizar mucho, les voy a mostrar un aspecto general, también me interesa verlo un poquito por detrás en la parte teórica matemática de cómo justamente está pasando esto, pero es también entender que esta librería de física tiene ya sus propias reglas y vamos a tratar de utilizar las reglas que tiene para tratar de simular lo que queremos, ¿no? Justamente es el concepto básico de la física en la computación gráfica, simular ciertos comportamientos en base a variables que justamente nosotros podemos ir modificando, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda, curiosidad? Sí, una duda rápida. ¿Los joints como tales son puntos en los que vamos a recalcular las posiciones? ¿Son puntos donde vamos a trabajar como el centro del objeto en base a dónde vamos a girar o cómo? Son muy complejos. O sea, tienes pivotes para que un join básicamente va a ser la unión entre dos objetos físicos mediante ciertas restricciones, siendo por ejemplo un pivote, un punto origen para que uno se una a otro y una fuerza que mantenga unidos otros, otro tipo de fuerza que justamente dependa o pueda ocasionar otro comportamiento, pues justamente esa simulación o ese sample que tengo de Solar 2D me muestra 10 tipos de joints diferentes porque se manejan totalmente diferente, pero la idea básica va a permitir que dos objetos interactúen entre sí mediante física y una articulación y tengan cierto comportamiento, sea
unión total, dependencia, movimiento, fricción, fuerza de arrastre, si se quiere decir, como una polea. Entonces vamos a ir revisándolo también un poco más a detalle luego. Pero, ¿entiendes? Son dos objetos que van a estar conectados mediante estas pequeñas líneas imaginarias que justamente las dibuja el draw mode, bien bonitas, para poder entender su comportamiento. Sí, entiendo. Súper, gracias. No hay de qué. Entonces, justamente ya hemos visto un poquito lo que son los cuerpos físicos, su forma de declarar, entender también justamente cómo los estamos visualizando, cómo también van a estar interactuando. Entonces, también justamente podemos ver también el detalle de lo que son las colisiones para justamente entender qué va a pasar. En general, las colisiones se pueden registrar con eventos para realizar una acción al momento de colisionar. ¿Alguien me puede definir de otra forma lo que sería una colisión? ¿O qué entienden por colisiones? ¿Y qué pasa con colisiones? ¿En juegos, en otras áreas? Dime, Andrés. Básicamente va a ser la interacción entre dos objetos y pueden haber tres tipos de colisiones. Una de ellas creo que era plásticas, elásticas y la tercera no me acuerdo. Y esto se determina con un coeficiente en física, así que supongo que en los juegos, en las físicas, igual se debe manejar este coeficiente. Y según este coeficiente, tal vez ahí se determine cuál de estas tres tipos de colisiones puede llegar a tomar el caso, ¿no? O no sé, solo estoy suponiendo. Está bien, creo que no vamos a entrar a tanto detalle de los tipos de colisiones, al menos no con este engine, pero sí vamos a justamente ver un poco de reacciones como tal. Dime, Andrés. Sí, lo de la física que me acuerdo era más que nada, era los tres tipos de colisiones que hemos visto de siempre, ¿no? La inelástica, que bueno, en un caso era que rebotaban, en el otro se quedaban juntos y había uno más que creo que se perdía algo de energía y entonces es como que eso es más real, ¿no ve? Y eso sería así lo que me acuerdo, que era el choque entre dos cuerpos. Súper, en la forma más primitiva vamos a solo ver un comportamiento, pero nosotros también podemos tratar de simular los otros comportamientos, como también me dicen justamente el de quedarse. Creo que justamente había un efecto bien bonito del joint. Pistón, fricción, rope, touch, gear, weld. Ah, perfecto. Esto es bien interesante justamente. Vamos a simular justamente este posible comportamiento, lo que sería una colisión. Si repito un poquito este detalle de lo que sería la fricción, lo que está justamente creando al momento de colisionar es justamente esta interacción. Un elemento puede quizás tener esta reacción un poco de persistir un poco dentro de la masa del otro elemento. Es muy interesante cómo está implementada acá, pero más adecuándose justamente a lo que decía su compañero. Si no, el comportamiento más básico va a ser de cada uno va a mantener su masa, su cuerpo físico, como justamente tenemos en este actual proyecto de la clase. El rectángulo va a seguir siendo el rectángulo, el redondo va a seguir siendo el redondo y el piso va a seguir siendo el piso, ¿no? Por más de que interactúen, pero así podemos justamente identificar el momento de la colisión y poder ver qué hacer durante estos eventos. Básicamente son eventos para poder cuantificar, hacer lo que debería ser la física en una reacción respecto a estos. Entonces podemos atrapar el momento de colisión, que simplemente matemáticamente es el momento en que alguno de los puntos de uno de mis objetos está en contacto directo en la misma posición que alguno de los puntos de mi otro objeto, ¿no? Entonces, cuando finalmente una parte inferior del rectángulo de mi personaje llega a estar en la misma posición que en este círculo, sé que están colisionando, ¿no? Entonces nosotros podemos justamente ver esa parte de la colisión mediante un método que justamente nos permite eh, captar esa posición, un evento que está, una vez que iniciamos el engine de física, nos permite justamente atrapar este evento y poder hacer algo con este. Creo que en todo caso mi diapositiva está un poco desactualizada. La colisión podría manejarse en dos fases, pero creo que la han totalmente dividido directamente a cada una de las fases, manejando justamente lo que es la precolisión.
el momento en el cual justamente el elemento está por colisionar, y la post-colisión, cuando finalmente el objeto ya ha dejado de hacer contacto con los elementos. Entonces, estos son los eventos como tal que vamos a estar utilizando. Muy parecido a lo que tengo en la diapositiva, simplemente en vez de manejar las fases de began y end para lo que es la colisión, se las maneja directamente con lo que es precolisión y post-colisión a lo que son los eventos. Detalles interesantes justamente en manejar lo que son las colisiones. Tengo la opción de entender que la colisión requiere dos objetos físicos para poder interactuar con los mismos, ¿no? Entonces yo puedo asignarle un evento de interacción a un objeto para reconocer quién está colisionando y contra quién está colisionando, ¿no? A lo que ya hemos visto usualmente es las opciones de que el evento también tiene más información con la propiedad punto .target, como lo hemos visto en algunos iteradores que estamos haciendo, incluso en los botones de menú, o la opción del self, que básicamente representa el objeto número uno. Y también tengo justamente el event.other para entender con quién estoy colisionando. Otra nomenclatura que también utiliza esto es justamente el event self element o el other element para también entender contra quién colisiono. Ahora, en este caso tengo las dos variaciones justamente de asignarle a un objeto específico, o si no, como hemos visto en algunos de sus proyectos, puede haber un reconocimiento de colisiones global, quizás gestionado quizás por el runtime, para saber que se están colisionando dos elementos. En este caso, no tendría un orden específico para los elementos, simplemente una anotación de elemento uno, elemento 2, objeto uno, objeto 2. Como tal, simplemente declaramos una función que me permita reconocer parámetros self y event. Y bueno, podemos imprimir justamente estos detalles. Eh, Vamos a hacer rápido y lo vamos a continuar. Bueno, lo continuaremos mañana. No quiero robarles mucho más tiempo, sé que me va a tardar un ratito de implementar, pero justamente ya vamos a estar entrando a la parte de colisiones para poder tener más interacciones físicas con nuestros elementos. Si me da el tiempo mañana, también lo vemos en Unity, pero vamos a tratar justamente de acabar un poco más las interacciones de física que tenemos para ver. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Ok. Entonces, mañana reanudamos un poco con lo que es colisión. Les subo el código también para que lo tengan y mañana podamos seguir con la clase y seguir implementando más de esto para que justamente reaccionemos. Dime, Mauricio. Inge, para las tareas que tenemos que subir, perdón. Eh, la tarea de animación de Solar 2D, que es justamente la animación de un personaje, les he pedido que justamente ustedes se manejen un sprite que esté justamente en todas las direcciones. Ahí me pueden subir un pequeño zip con su main Lua quizás, el sprite sheet de su imagen, o sea, el archivo JPG, PNG de las sprites que están utilizando. Y creo que con eso bastaría. No necesito mucho más para eso. ¿El movimiento tiene que ser arriba y abajo igual? ¿O podemos Sí, hacer idea. izquierda, derecha y otra cosa? No sé por otra cosa, pero creía que abajo arriba sería lo más coherente, ¿no? Sí, no, le decía por como salto o ataque, ¿no? De hecho, era la animación en las cuatro direcciones y un botón como el de atacar que tenía que justamente haga alguna animación más. La idea es que justamente Bueno, practiquen manejar más secuencias. Que tengan cinco secuencias, coherentemente sería mejor movimiento izquierda, derecha, abajo, arriba y una de atacar. está bien, Inge. Gracias. No hay de qué. Y la tarea del cómic, que en todo caso era, me basta que me suban el archivo page1.lua con el resto de las transiciones que teníamos y la corrección de la función para avanzar o retroceder sin que tenga un error. Con esta sería la entrega de sus dos tareas y bueno, les voy a dar una más para manejar animaciones en Unity para que practiquen y bueno, esas serían sus tareas del parcial en general. Bueno chicos, creo que con esto estamos por hoy. Les subo el código, también la clase grabada y que tengan buen resto del día. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Muchas Inge. gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Dime, Frederick. Una dudita rápida, ¿no sabes dónde puedo conseguir sprites un poquito más? O sea, es que hay una página que era Sprite Sheets, Cheat o algo así, aparte de Itch.io, ¿no?
porque estaba buscando unas copias para Plantas versus Zombies y las que encontré tenían fondos bien, o sea, era como que tenían los sprites bien separaditos y el fondo estaba en rojo, como la foto que te mandé del de Pokémon rojo, del Red, Ah, ya, ya, ok. Pues de hecho es el tema, ¿no? Como es propiedad, entre comillas. Eh, intelectual. exacto. Probablemente no encuentres específicamente de esos, pero una de las opciones incluso les doy es el Asset Store, digamos, de Unity. Igual tiene muchos eh, archivos gratis que también pueden revisar, digamos, para poder descargarlos. Esto también lo pueden descargar directamente a lo que es su Unity. Bueno, podrían también llevarlo directamente a SolarDB. Podrías buscar Sí, una red también. de los problemas que tenía ahí era que eran, la mayoría eran caros. Si Hay no, no opciones sé free. qué tan factible sea que, por decir, hagamos nuestras animaciones a lo baratito, o sea, No dos me olvides frames si y, no me olvides si tu fondo de tu red está con un fondo naranja, digamos. Con tal de que me muestre que lo estás animando, no hay problema. ya, ya, súper. Una cosa más, el segundo parcial, los proyectos, ¿cuándo van a estar listos para elegir más o menos? Probablemente el jueves les dé para que tengan el feriado y el fin de semana para ir avanzando para la siguiente semana. ¿Y cuándo se entregaría entonces? ¿Cuándo sería la defensa? Creo que cae 24, si no estoy mal, la fecha, que será el próximo jueves. Ay, solo hay una semana. Ok, ya, gracias. Sí, lo malo de la materia. Sí, ¿los requisitos van a ser los mismos? Más o Muy menos. parecidos. Más que nada para manejar animación física y ustedes eligen el proyecto que más les guste. Claro, en caso de las animaciones en Unity pueden ser las directamente con el... O sea, es que no hay mucha complejidad de animaciones en Unity. Claro, pero tienen que aplicar sus animaciones y van a ser codificación para que tengamos algo interesante. Se van a hacer un plataformer en que su personaje se anime y se mueva, salte, cante, baile, ataque, digamos, y pueden mostrarme justamente eso, ¿no? Entonces los proyectos van a ser plataformeros. Una de las opciones. Ya. ¿Qué otras opciones hay, por si acaso? Para ir planteando. Algo hacer como un cómic interactivo, que puedan tener más funcionalidad, más páginas para que justamente puedan hacer eso. Pueden hacer otro tipo de físicas, como que juegos con ruedas, por ejemplo. Vamos a ver justamente los joints. Vamos a manejar bastante la cámara para que también sea un plataforma que puedan manejarse y moverse durante las varias escenas o pantallas, si se quiere decir. Simulaciones de física, cualquier detalle de simulación de física puede ser bienvenido. Con tal brazo mecánico, robótica que les estaba mostrando también. Y alguna expansión, digamos, de algunos de los proyectos del primer parcial, pero no creo que el tuyo tenga una expansión con física, la verdad. No, eso es lo triste del proyecto. Más bien respecto a la tarea del cómic, solo teníamos que hacer que puedas cambiar de viñeta en viñeta, ¿no? Nada más. Navegar por todas con los botones sin que te dé un error del índice para salirse, digamos. Claro, más bien respecto a eso, estaba planteando tener un arreglo de una tabla de valores que tenga las posiciones para las viñetas con un escalado predeterminado. Ajá. No sé qué tan correcto sea eso. Eso estábamos haciendo. Era Bueno, terminar de sí, hacer pero eso. es que estaba rarito y era como que Mientras va al es que orden, con mejor está bien. claro, es que como cambiabas de dispositivos con los tamaños, la forma en la que lo terminé implementando es como que varía. Y la versión que estaba prácticamente en sí, es algo así. Solo que el que he hecho comienza desde arriba hacia abajo, prácticamente. Está bien. No hay Ya, problema. entonces no lío. Mientras funcione con el dispositivo con el que está configurado por defecto. Sí, está bien. Ya. Súper. Gracias. No hay de qué. Que tenga buena noche. Ya. Igual, hasta luego. Hasta luego.